Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, a mis compañeros de esa promoción municipalista 74 egresados de los mejores bachilleres de Colombia, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, amigos pastores, familia ya pastoral. Reciban todos un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús. Y por supuesto, a mi amada familia de carne y sangre, a mis hijos, mi esposa, nietos, a mis vecinos, conocidos todos. Estoy aquí para hacer otro comentario de esa palabra viva y eficaz. Usted sabe quién soy yo. Correcto, el profe Ramón. Son temas que me apasionan, me fascinan. Las matemáticas, la física, la palabra de Dios y aquellos chistes bien decentes, sanos, pero bastante jocosos. Esas salidas me hacen reír siempre con esa paz de Dios y con el gozo del Señor. El humor y el amor, o el amor y el humor. Quiero ir a hacer un comentario pues bastante espinoso por estos días en el cotarro político aquí en Colombia, y quiero apoyarme en un versículo muy conocido, Mateo 22:21. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La historia, leyéndola por allá, que los herodianos, los que seguían a Herodes, y los fariseos allá manejaban cuestiones políticas. Entonces el tema de hoy es mi Dios y la política. Mi Dios. Amén. Con sentido de pertenencia. Mi Dios todopoderoso y la política. Es un tema bastante apasionante, repito, pero aquí hay que despojarnos de todo fanatismo, abrir la mente, que la Escritura nos abra la mente, qué es lo que nos quiere decir, porque le estoy hablando al pueblo de Dios, que en estos días, pues, la iglesia no es que la metieron, o es que se meten, o se metieron, o nos hacen meter allá al proceso politiquero o político. Ya pasó el primer tiempo, unos resultados, unos están contentos, otros están tristes, en fin. Pero en ese trajinar me gusta analizar, me gusta llevar esa posición, una crítica muy sana, pero al fin y al cabo sentar un precedente con mucho respeto por la persona, por las autoridades que Dios ha colocado. Pero eso no me quita la manera de expresarme, mis argumentos, ya sean que estén erróneos, que estén equivocados. Amén. Empecé diciendo la cita, Mateo 22:21, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el pueblo de Dios ya hizo carrera de que las ovejas están a la derecha de Dios y a la izquierda están los cabritos. Es decir, que los que están a la derecha van para el cielo y los que están a la izquierda van para el infierno. Eso asumen ellos. Pero siento decirles que eso no es política. Tenemos que ir a la historia que nos dice, una historia más reciente,
1789 en Francia fue que se gestó, apareció el concepto en política de derecha y de izquierda. Entonces en Mateo 25:33 las ovejas y a la izquierda los cabritos. Amén. Pero si usted va a la palabra, Primera de Reyes 22:19, allá se habla claro que los ángeles estaban alrededor de Jehová, los ángeles estaban a la izquierda y a la derecha. No está hablando, repito, de política. Ese concepto de política apareció por primera vez, repito, en Francia en 1789. Cuando en la Revolución Francesa los reyes que dominaban allá en Francia se corrompieron, se prostituyeron, o sea, hicieron lo malo delante del Señor. Si estamos hablando a través de la palabra de Dios, entonces se sublevó el pueblo y se convocó a una asamblea y se eligió una persona para que presidiera. Entonces, en ese recinto, en esa asamblea, los que se sentaron a la derecha de esa persona que presidía fueron los representantes de la nobleza, de la monarquía, de los terratenientes, de los altos mandos militares, de la clase empresarial pudiente, de la alta jerarquía eclesiástica romana. Allá se sentaron toda esa representante. Y a la izquierda de ese personaje, de ahí viene el concepto de izquierda y derecha, se sentaron los representantes de la clase trabajadora, las mujeres campesinas, las mujeres cabezas de hogar, los hombres dueños de pequeñas tierras, o sea, pequeños terratenientes, los campesinos que les quitaban la tierra, en fin, toda la clase marginada socialmente estaba allí a la izquierda. En resumen, cuando nos pregunte qué es el de derecha, la derecha es el desarrollo de un capital, así, desarrollo de un capital, de una empresa, crecimiento, esa es la idea. ¿Qué es izquierda? Así en resumen, es la aplicación de la justicia social, es decir, que alcance a llegar los servicios públicos como la educación, la vivienda, la salud, el agua potable, el saneamiento básico, etcétera, etcétera. Entonces lo ideal es que haya ese crecimiento económico, pero con justicia social. Eso sería lo ideal. Eso sería la izquierda y la derecha. El Señor nos dio una derecha que es el complemento de la izquierda y nos dio una izquierda que es el complemento de la derecha. Pero en política no se cumple eso porque divides y reinarás. Amén. Entonces se distorsionó y de ahí vienen las grandes grietas que hasta hoy permanecen. Cuando estaban en ese debate, se paró uno de los representantes de la curia del clero católico y señaló y dijo que todos los que estaban allá al otro lado de la izquierda eran satánicos, eran ateos. Y eso hizo chip, eso hizo carrera. Hasta el día de hoy, gente que conoce la palabra de Dios, ojo, maneja así esa información. Se puede concluir entonces que no hay ateos, no hay satánicos, no hay corrupción, no hay prostitución, no hay pecado en la derecha. Todo está en la izquierda. Entonces vamos a pelearnos con quién se identifica Dios. Qué atrevidos somos. Dicen, Dios es de derecha. Entonces lo meten a la derecha. Y los otros dicen, no, Dios no es de derecha. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Dios no es de derecha, Dios no es de izquierda, pero la palabra de Dios sí aplica
para la derecha y para la izquierda, porque tanto pecado hay en uno como en otro bando. Amén. Entonces mire que todavía se maneja en las redes sociales el concepto ese primario, elemental y bíblico, que la derecha es la de Dios y la izquierda es la que va al infierno. La derecha van al cielo. Si es así de simple, entonces sobra la palabra de Dios. No hay que ir a recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Sería simplemente, si usted es de derecha, estése ahí porque usted tiene ya la salvación. Y si usted es de izquierda, venga para acá, para la derecha, porque si no es hijo del diablo. Amén. Entonces, esas situaciones se ven muy bajo en el pueblo de Dios. Yo me pongo a pensar qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Dice que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene su influencia espiritual en los bajos mundos, en los demonios. Le da ceguera mental, de desarrollo, de crecimiento mental, les da una ceguera que no los deja crecer. Les coloca esa tentación de fanatismo, de odio, de rencor, simplemente aquellos que no tienen a Dios nuestro Padre Celestial en nuestro corazón. Amén. Entonces, ya sabemos que la palabra de Dios debe primar para la derecha y para la gente de la izquierda. Repito, al fin y al cabo, usted y yo hasta ahora votamos por representantes que son inconversos ante la palabra de Dios. Y pretendemos que con un versículo que llevándolo y poniéndole la mano, orando o regalándole una Biblia, eso va a cambiar. Y la palabra me dice que esto se va a poner cada día peor. Eso sí es bíblico. Amén. Entonces, el pueblo de Dios en su afán quiere elegir los gobernantes que sigan los patrones bíblicos. Es decir, están pensando en que van a gobernar haciendo misas, ocultos, etc. No. Josué gobernó allá en Egipto con autoridad empresarial, de crecimiento, de estar siempre en aquellas situaciones de compromiso social, ejerciendo una labor noble. Amén. Resulta que si nosotros abreviamos, decimos que en la política en estos momentos pertenece a un reino, digamos, terrenal, de dominio, de poder, de influencia, de burocracia, para pisotear a aquel que es contrario al enemigo, no para ayudarlo, sino para desaparecerlo de la escena. Amén, en el ámbito político. Esa es la idea de ese gobierno terrenal. Pero mi Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, porque se está refiriendo a un reino espiritual. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso me hace acordar cuando apareció Dios en la escena y dijeron: ese es nuestro candidato. Los judíos se alegraron, etc. Ese sí es el que nos va a redimir del yugo romano. Y resulta que el discurso de mi Señor Jesús fue amor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ya sea de izquierda o de derecha. O sea, se les desinfló la campaña política, como dice un reconocido predicador. Amén. Entonces, en este sistema de
de izquierda y de derecha debemos manejarlo con historia. Me voy a referir a la Unión Soviética de Lenin y de José Stalin. Eran comunistas, amén, de izquierda, pero no todo de izquierda es comunista. Hay gente de izquierda del centro, hay de izquierda y sigue allá a los extremos, es el comunismo. A la derecha lo mismo, está el centro derecha, está la derecha, está la extrema derecha, está el capitalismo salvaje, están los fascistas, los totalitarismos, etcétera, peligroso los ambos extremos. Por eso es mejor tener una democracia imperfecta, que una dictadura feroz de terror y de miedo. Todavía nos mandan a odiarnos por esta época dentro de las mismas iglesias aquel que piensa diferente. Tremendo, pasa la fiesta y otra vez vuelven los caudales. Esto ocurre cada 4 años. En la época anterior llegaron aquí en Colombia Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. No había más nada que escoger. Ninguno de los dos calificaba como hombre de Dios, ambos inconversos. Yo digo con humor, el uno era malo, re malo, el otro era peor. Amén. Y yo voté por uno de ellos, pero los que votaron por el otro, de una vez fueron señalándome como de izquierda, ateo, brujo, hechicero. Terrible. Entonces digo yo, wow, ¿cómo así? Es sencillo entonces, pasarme a la derecha y ya tengo la salvación. No, yo no soy de izquierda ni derecha, yo voto por unas ideas, no por unas ideologías, lo tengo bien claro. Yo no voto por doctrina porque yo ya fui elegido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, la doctrina no la tengo en juego, esa ya vive en mí, es inherente esa doctrina. Lo que salgo es a votar por unas ideas, ya sean buenas o malas, porque pertenece al hombre y pertenece al reino terrenal. Pero ir a meter las dos cosas, difícil, bastante complicado. Entonces, nosotros sabemos que cada día esto va de mal en peor. Si José Stalin era, repito, de izquierda comunista, no se preocupe, le tengo el de la derecha. En Alemania, los nazis, ahí aparece el famoso Hitler, Adolfo Hitler. Era canciller, lo nombraron, etcétera, etcétera. Y él prometió darle un buen trato a las iglesias. Se le volteó. Era de extrema derecha. De extrema derecha, malvado, perverso, autor de más de 6 millones de asesinatos de judíos, el pueblo de Dios. Entonces, voy a terminar con una conclusión absurda. Y le digo, si usted vota por la izquierda, usted está votando por la línea de Stalin, entonces usted es comunista. Pero si usted vota por la derecha o por la extrema derecha, entonces usted es de la línea de Hitler. Amén. Hitler era anticomunista, antidemocrático, se quedó en el poder, nada de elecciones. Y antisemita, no quería nada con el pueblo de Israel. ¿Está votando por esa derecha? ¿Está votando por esa izquierda?
o ahora sin más nos aferramos a esta palabra de Dios viva y eficaz. Es el reino de Dios, el que debemos llevar la palabra de amor, de perdón, de misericordia a estos y a aquellos. Este es el verdadero mensaje, el que cada 4 años muchos hombres de Dios se distorsionan y ponen la mirada en el hombre con esas influencias satánicas, espirituales, con esa ceguera mental de razonamiento histórico o con esas tentaciones que los mueven al fanatismo político o politiquero. Pero cuando pasa el evento nuevamente, llegamos nuevamente a participar y a tomar la Biblia. Somos hijos de Dios. Tremendo, tremendo. Por eso esta palabra la hago con mucho amor, con mucha misericordia para todos y cada uno. Usted que conoce la palabra de Dios, ore por esa gente de izquierda que tanto lo necesita. Ore por aquella gente de la derecha que tanto lo necesita. Porque el Señor dijo, ir y predicar, repito, a toda criatura. Todos necesitamos de esta palabra poderosa, viva y eficaz. No quitemos la mirada en Cristo Jesús. Siempre, siempre puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Esto pasará, hermano. Y esto se pone peor con izquierda o con la derecha, si lo dice la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia. Así que un abrazo a la distancia. Cristo nos ama. Amén y amén.